cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante. Amigos, amigas de Todo Cambia, esta mañana nos acompaña una persona entrañable para todos, nuestra querida Pilar Martínez Borovio. Bienvenida de nuevo, Pilar, a este programa de preguntas y aprendizajes. Seas muy bien recibida en esta, que ya es tu casa. Muchas gracias por aceptar esta nueva cita para compartir nuevos temas y prácticas que nos ayudan a seguir mejorando nuestros niveles de conciencia y comunicación. Los escuchantes te lo agradecen. Buenos días, Pilar. Buenos días, Salvador. Gracias, querido, por esa presentación siempre y gracias a los que nos escuchan. Y bueno, pues muy, muy encantada y agradecida de traer nuevos temas. Gracias, Edgardo. Un placer de tenerte aquí también. Y con nosotros, en su lugar de preguntador oficial, Edgardo, nuestro coach, terapeuta sistémico y profesor de filosofía. Buenos días, Edgardo. ¿Preparado para lo que nuestra gran maestra Pilar nos traerá? ¿Logrará sorprendernos o tú ya vienes preparado? Nunca se puede. Buenos días, Pilar. Buenos días, Salvador. Buenos días. Bueno, yo he estado todo el tiempo preparándome, pero disponible total. Buenos días y gracias por compartir este espacio que lo disfrutamos mucho todos. Me Igualmente. encanta que hagáis de conejillos de Indias, os lo agradezco un montón. Y los oyentes también, estoy segura. Es una Gracias, experiencia gracias. que creo que puede ayudar a la gente también a meterse y ver que es práctico y beneficioso para todos y nos prestamos para que lo puedan comprobar y luego ellos que lo experimenten también. Pilar, el programa de la cena especial de comer y preparar la comida con amor fue muy significativo para los escuchantes. Hemos tenido muchos comentarios y saludos para ti y el equipo por ser muy creativo y preciso en un aspecto que no solemos mirar por la rutina. Fue precioso estar en la cocina contigo. Ahora, ¿cómo seguimos? Pusimos el listón muy alto. ¿Qué te parece si presentas este nuevo tema a través de un cuento, para que los escuchantes descubran de qué vamos a hablar en este totum? De acuerdo, a mí también me encantó ese programa y bueno, sacar brillo a tu receta, Salvador, fue todo un honor, así que gracias. Bueno, pues os cuento un cuento y fijaros, el título de hoy se titula El paisajista. Érase una vez un pintor de gran talento que fue enviado por el emperador de China a una provincia lejana y recién conquistada con la misión de traer a su vuelta imágenes pintadas. Tras un largo viaje en el que visitó en profundidad todos los territorios de la provincia, el pintor regresó, pero sin embargo no portaba ninguna imagen. Ello generó sorpresa en el emperador, quien terminó enfadándose con el pintor. En ese momento el artista solicitó que le dejaran un lienzo en la pared. En él el pintor dibujó con gran detalle todo lo que había visto y recorrido en su viaje, tras lo cual el emperador acudió a verlo. Entonces el pintor le explicó cada uno de los rincones del gran paisaje que había dibujado y explorado en sus viajes. Al acabar, el pintor se aproximó a un sendero que había dibujado y que parecía perderse en el espacio. Poco a poco el pintor se adentró en el sendero, metiéndose en el dibujo y haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer tras una curva. Y cuando éste desapareció, lo hizo todo el paisaje, dejando el muro completamente desnudo. El pintor, que somos nosotros, observa y lo hace a lo largo de toda la historia. Por un lado observa la realidad, pero por otro, como se ve al final cuando se une a su obra, forma parte intrínseca de esa realidad. Aunque podemos ser observadores de lo que acontece en el mundo, que en el mundo también somos parte de él. Si algo ocurre en esa realidad, nos afecta igualmente. Y esto ocurre en la naturaleza.
En la naturaleza, queramos o no, somos parte de ella. En realidad, somos naturaleza. No podemos olvidarlo aunque queramos. Ella nos lo recuerda siempre y con solo evocarla, como este pintor evocando sus viajes, la traemos a nuestra realidad en este momento, como un atardecer en el bosque en un día de verano, su calor, su color, su olor. La vida nos lleva en un soplo con toda su belleza y podemos desaparecer en ella, como el pintor del cuento. Y qué bonito desaparecer en esa sensación, ¿verdad, queridos? Qué Precioso. precioso. Ha sido, vamos, el hacernos volar. Y Y me ta- gustaría que trajerais a vuestra mente, ahora sí, así de repente, os lo lanzo, a vuestra mente un árbol, elegir uno. No hace falta que me lo digáis, lo elegís, el que queráis. Un árbol es una metáfora también de nosotros, ¿no? Cada árbol tiene su forma especial de abrazarse al cielo con sus ramas y de asentarse a la tierra. Elegir uno y quedároslo ahí en vuestra retina. Os lo podéis escribir y los que nos están escuchando también. Ahí lo dejamos. Luego continuaremos con esa metáfora. Perfecto. Entonces, Pilar, se trata de la naturaleza, de la magia, de las hadas. Queremos dar un paso botánico guiado. Vamos allá. Bueno, la naturaleza, vamos así como por partes, ¿no? Que la naturaleza, todos nosotros sabemos, ¿no? Que nos conecta con un sentir, con una sensación, pero nos conecta también con valores profundos, con cosas o sensaciones o imágenes o pensamientos que son importantes para nosotros. La naturaleza siempre nos da la bienvenida por igual, seamos quienes seamos, siempre está abierta, ¿no? No hay puertas en el campo, como se dice, ¿no? Y la naturaleza tiene un efecto en nuestro estado de ánimo. Sí, cuando estamos allí, de repente nos sentimos mucho mejor, ¿no? Y por ello anhelamos casi siempre internamente, muchas de las personas que nos oyen, que no viven en la naturaleza o no tienen esa oportunidad, anhelan internamente el poder estar en ella, ¿no? Porque hay algo que hace que nos sintamos bien, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa para que ocurra que la naturaleza intuitivamente sabemos que nos hace bien? Y en esto se basa, en esta intuición, se basa esta técnica que traemos hoy en nuestro programa, de la que vamos a hablar un poquito más, que se llaman los baños de bosque, o como nosotros nos gusta llamar en la Casa del Agua, que son paseos botánicos metafóricos, guiados con esos momentos meditativos que nos propone el bosque o la naturaleza en su conjunto, ¿no? Entonces, fijaros, los baños de bosque, ¿qué son? Sería un poco dentro de tu pregunta, Salvador, esa segunda parte, ¿no? Los baños de bosque son una técnica que nos ayuda a reconectarnos precisamente con eso que somos, con volver a nuestro origen, con volver al hogar, ¿no? Con volver a ese lugar en el que hemos vivido los seres humanos durante muchísimos y muchísimos años, muchísimos más que los que llevamos viviendo en las ciudades. La naturaleza era nuestro hogar y es nuestro hogar, ¿no? Por eso produce en nosotros un efecto y sobre todo un efecto en nuestra salud, ¿no? En Japón, que son un poco los iniciadores de esta técnica que se llaman Shinrin-yoku o baño de bosque, en Japón lo saben muy bien, ¿no? Allí, fijaros, en ese país, cada año como unos 5 millones de personas recurren a esta técnica o recurren a este paseo botánico, a este baño de bosque, un poco como medicina, una medicina preventiva, ¿no? Para curar cuestiones como la ansiedad o la hipertensión o algunas otras cosas que veremos, ¿no? Como beneficios. Entonces, un baño de bosque es un paseo tranquilo por el bosque con una serie de propuestas que nos ayudan a hacernos más conscientes, a sentirnos que formamos parte de ello, como en el cuento que hemos escuchado antes, ¿no? Y a dejarnos envolver por todos esos beneficios que nos trae de manera natural la naturaleza. ¿Sí? ¿Más o menos te he contestado? Ha sido preciosa la contestación. Quiere decir, Pilar, todavía me intento ubicar, tiene que ver con esa lugar esa metáfora que tenemos todos dentro, porque yo diría como que hay un anhelo de naturaleza, porque somos naturaleza. Totalmente. Por un lado, ocurre en nosotros de manera inconsciente ese anhelo natural que nos nace solo, ¿no? De hecho, fijaros, durante la pandemia muchos de nosotros recordamos esto, ¿no? Que no, que echábamos mucho de menos la naturaleza, ¿no? Y teníamos una plantita en casa, los que no
vivían, por ejemplo, en un lugar con un jardín, ¿no? O como nosotros en la Casa del Agua, tenía una plantita en casa y era como que nos conectaba a ese anhelo, nos conectaba a eso y nos traía bienestar, ¿no? O cuidar nuestras plantas en la terraza. Entonces, por supuesto que tiene que ver con ese anhelo inconsciente, pero también hay muchos datos y muchos estudios que nos hablan de esos beneficios concretos. Va más allá de una metáfora esto, ¿sí? Dicen, fijaros lo que dicen, que puede incrementar la formación de células inmunitarias, o sea, fortalecer nuestro sistema inmunitario de la sangre en más de un 40%, Uf, simplemente con darte un paseo con una serie de características por el bosque, ¿sí? Y ese efecto, ese aumento del 40% permanece durante 2 semanas. Fijaros qué capacidad tiene la naturaleza, ¿sí? Disminuye, dicen en estos estudios, por eso os digo que en Japón hay un ministerio dedicado exclusivamente a esto, a esa medicina del bosque. Ellos lo llevan estudiando desde los años 70, esto. Los médicos lo prescriben, fijaros cómo es la cuestión, ¿eh? Como una medida preventiva. Y en esos estudios dicen que puede reducir los niveles de estrés, que esa hormona que se llama cortisol, que es esa hormona del estrés, puedes descender hasta un 12% cuando utilizas esta técnica, que puedes hacerla tú solo, pero también con un guía, ¿no? Porque tiene también una serie de pautas, no solamente el paseo tranquilo, a tu ritmo, sin prisa, que quiere decir eso, sino también con una serie de propuestas, ¿no? Baja la tensión arterial, es un buen protector del corazón, ¿sí? Esos niveles de tensión a los que llegamos cuando vamos a la naturaleza, simplemente por el ambiente, por todas esas sustancias que hay en el ambiente, por ese aire fresco sin contaminación, estamos regenerándonos de manera natural sin tener que hacer nada, sin ni siquiera ser consciente nosotros. Y todo eso desciende, toda esa presión, toda esa tensión, toda esa resistencia en la que vivimos y que esto está afectando nuestra salud. Por ejemplo, también está muy estudiado que alivia los dolores crónicos. Esta enfermedad que se llama la fibromialgia tiene una respuesta muy favorable, ¿no? Para estas personas con esa disminución del dolor, porque al mejorar el estado de ánimo, disminuimos esos estados o esa intensidad del dolor y, como os decía, fortalece el sistema inmunitario o, por ejemplo, ayuda muchísimo para los trastornos del sueño. Entonces, es interesantísimo un paseo por el bosque, más allá de porque somos naturaleza y hay un sentir en nuestra alma, en nuestro espíritu de unirnos y de volver a ese origen y a ese hogar, porque también nos está ayudando, es el gran ayudador, ¿no? El gran ayudador para el ser humano. Es como los hermanos mayores del ser humano, la naturaleza. Está el mundo vegetal, el mundo animal, ¿no? Cuando vas, el agua, por ejemplo, nosotros aquí en la Casa del Agua, que estamos rodeados de agua, que entra y sale, ese sonido del agua, el ambiente que hay en los lugares de agua, lo que hacen es armonizar nuestra energía. Si estamos muy bajitos, nos eleva y si estamos muy altos, nos baja, equilibra, armoniza, trae coherencia sin que nosotros tengamos que hacer nada consciente, ¿no? Fijaros si no es poderoso y si no es necesario cuidar este gran bien y este gran hogar en el que vivimos, ¿no? qué maravilloso. Desde luego, cuánto desconocemos y lo tenemos ahí a mano. Totalmente. Fijaros, por ejemplo, el mundo de los árboles, que es otro gran desconocido, que os decía que os trajerais algún árbol, ¿no? Hay muchos árboles, esto, por ejemplo, en los lugares, en la selva, en los lugares que están más en el origen del ser humano, que no están tanto en estas ciudades, ¿no? Y en este mundo a veces de locos en los que vivimos los occidentales, lo saben perfectamente. Los árboles generan sustancias activas que son remedios naturales y que nos traen salud, bienestar y todo esto, ¿no? Fijaros, la aspirina fue descubierta gracias a partir de las hojas de sauce, por eso se llama ácido salicílico, sauce, ¿no? Entonces, hay muchísimos árboles, muchísimas plantas cuyo principio activo está en muchos medicamentos, ¿no? Entonces, ¿por qué acudir a los medicamentos si tenemos esos principios activos directamente cuando acudimos a la naturaleza? Esas plantas medicinales en las que estamos rodeados. Nosotros cuando hacemos los paseos estos botánicos, que utilizamos las metáforas de la naturaleza, nos encontramos en los arcenes de los caminos pisoteados porque las gentes y los coches o los tractores no hacen mucho caso. Plantas medicinales, pero muchísimas, ¿no? Que luego con una infusión, pues te ayudan a relajar, te ayudan a hacer la digestión mejor.
Entonces, todo esto está ahí y no lo vemos, ¿no? Entonces, el baño de bosque o ese paseo sin prisa, lo que nos propone es ese ir más despacio para poder también fijarnos en todo esto y para poder, de alguna manera, imbuirnos en ese hogar y el cuerpo que es sabio, que es el que siempre dice la verdad, ¿no? La mente es la que nos engaña, pero el cuerpo nos dice la verdad, enseguida se armoniza con lo que es naturaleza. Sí, no le hace falta nada, el cuerpo ya sabe que la naturaleza está bien. Fíjate, y al alcance de la mano, vamos a la mar y no encontramos agua, Dios mío. Ya os digo, vas a un parque, no tenemos por qué ir a un bosque, que también, ¿no? Dicen los más, dijéramos, expertos en esto, bueno, que en un bosque con árboles de más de 100 años, pues esto se nota como muchísimo con más fuerza, ¿no? Nos podemos imaginar. O en esos bosques primarios, ¿no? Que no han sido tocados por el hombre. Imaginaros ahí cómo es esa fuerza medicinal, ¿no? Pero bueno, puede ser un parque, puede ser un pequeño jardín y está al alcance de todos, de todas las edades. No hace falta nada más que ponerte ahí un poco en apertura y bueno, y alguna pequeña propuesta que os vamos a hacer también hoy en el programa. Pilar, ¿qué es y qué beneficios nos traerá un baño de bosque? Nos lo estás explicando muy bien. ¿Es lo mismo que un baño en naturaleza? Explícanos un poco más, por Sí, favor. bueno, vale, por ejemplo, un baño de bosque sí es parecido a un baño de naturaleza. Pero sí también hay una serie de pequeñas pautas a tener en cuenta. No simplemente es pasear, sino también es abrirte con todos tus sentidos a la percepción, ¿no? Por ejemplo, se recomienda que sea, como os digo, en un lugar así boscoso, que sea un paseo que no dure más de 2 horas, pero que puedas, pero en realidad caminar, que no sean más de 2 o 3 kilómetros, porque claro, es sin prisa. ¿Vale? Tiene esos parámetros, ¿no? Además, se recomienda también que hagas pequeñas pausas para descansar o para respirar conscientemente esas hojas de pino, de ciprés o alguna planta aromática, ¿no? Que te vayas encontrando por el camino o simplemente el aire puro del bosque, ¿no? Todo esto está, nos podemos detener y abrir nuestros sentidos, esos 5 canales de información y de comunicación que tenemos con el mundo, ¿sí? Vista, oído, olfato, tacto, gusto. Podemos abrirnos y en el bosque o en la naturaleza lo que hacen esos canales es limpiarse. Entonces nos abrimos al parar y nos propone el baño de bosque pues una respiración consciente o nos propone una visualización o nos propone un encuentro con la naturaleza desde encontrar ese detalle y quedarnos con él, ¿no? Y cómo nos hace sentir esa hoja, esa flor, por pequeña que sea, ¿no? El sentir también esa inclusión en la naturaleza. La naturaleza no entiende de separaciones, la naturaleza lo incluye todo, ¿sí? Todo en la naturaleza es bello, incluso un lodazal que nos puede parecer como que no nos gusta, si te paras y te fijas en detalle, hay todo un mundo complejo ahí, ¿no? Y hay toda una diversidad y eso también es bello, eso también es belleza, la diversidad. No tiene por qué unirnos a unos parámetros estéticos muy concretos, ¿no? O permanecer junto a un árbol, ¿no? Tocar una piedra, acariciar una hoja, probar una baya, siempre que tengamos claro, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Quedarse quieto. Y ya si lo haces en grupo, que es lo que nos propone también el baño de bosque, hacerlo en grupo junto con un guía experto que te pueda facilitar ese, dijéramos, el acceso a esa forma de estar y de sentir el bosque, pues también se propone un poco esa interactuación con las otras personas desde este sentir, ¿no? Desde el sentir que nos habla tan fácil y tan claramente que hemos hablado en otros programas, la PNL. Cuando hablamos del estado de no saber nada, realmente es ese estado meditativo en el que entramos también cuando estamos en un bosque, cuando paramos, nos paramos a respirar, a observar, a incluir, ¿no? Y desde ahí vemos a nuestros compañeros desde otro lugar, ¿no? Podemos incluso sentir esa sensación de gratitud inmensa, ¿no? O ese silencio. El silencio, los sonidos, prestar atención a los detalles, nos trae otra forma de estar en el mundo. Esas plantas medicinales, como os decía. ¿M? Entonces son situaciones que se van proponiendo a lo largo del camino que te van proporcionando armonización y equilibrio, ¿no? Dicen los expertos, algunos guías, que hay certificaciones, hay estudios para poder ser un guía profesional de baños de bosque. Se trata de sacar tu lado salvaje, ser tú mismo, cambiar de ritmo
y no estar pendiente tanto de tus problemas habituales, porque es que no hace falta. O sea, cuando vas a la naturaleza, directamente esa frecuencia y esa vibración alta en la que vive la naturaleza, porque la naturaleza no baja su vibración. La naturaleza siempre está en vibración alta. Los que bajamos nuestra vibración somos los humanos, cuando entramos en contacto con tóxicos, con emociones que no sabemos gestionar, desagradables, con situaciones involutivas, pero la naturaleza siempre tiene una vibración alta. Entonces, por resonancia, cuando vamos a ella, nosotros empezamos a resonar también en alta, ¿no? Y empezamos a sentir emociones de altura elevadas, ¿no? Como ese amor elevado, esa gratitud, ¿no? Incluso ese pedir perdón, ¿no? A la propia naturaleza. Todo esto se siente de manera natural sin hacer demasiado. Fijaros qué poder y qué capacidad tiene un baño de bosque, ¿no? Y más allá de eso, vivimos en tiempos de que todo es a todo correr, ¿verdad? Nuestros oyentes lo saben esto, que parece que el tiempo de repente, ahora en los últimos años, es rapidísimo, desde el mundo de la globalización. Llevamos un crono detrás siempre. Pues claro, aunque solo sea porque te das ese tiempo, porque caminas despacio, porque no hay un objetivo, porque te dejas llevar por la intuición, porque tampoco hay un camino concreto que seguir, sino te dejas llevar y te paras en aquello que te llama la atención o que te trae ese estado, pues fijaros si no es beneficioso, aunque solo sea por eso, ¿no? Qué propuesta más bonita y interesante, y además de que por desgracia no está esto, no estamos suficientemente concienciados de que tenemos una paleta de sensaciones a descubrir y unos beneficios que, vamos, así a priori, con lo que nos has dicho, son altísimos. La repercusión del beneficio y valor añadido que supone todo esto. Y es una propuesta muy Altísimo buena. y Vosotros tenéis sencilla. también allí en la Casa del Agua. Sí, lo que te digo, Salvador, Edgardo, lo que nosotros tenemos, hacemos también baños de bosque propiamente, pero lo unimos un poco, porque aquí también vienen como muchos equipos, empresas, lo unimos un poco a un paseo, paseo botánico guiado. Unimos la botánica y las metáforas de la naturaleza, ¿sí? Y a través de nuestro guía naturalista, que es Gustavo, que lo conocéis de algún otro programa, ¿sí? Sí, sí, A sí. través de esa propuesta botánica guiada, pues vamos también proponiendo esas pequeñas paradas, esas pequeñas visualizaciones, pero también las metáforas de la naturaleza, porque la naturaleza nos está hablando de nosotros mismos todo el rato, ¿sí? Puesto que nosotros somos naturaleza. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Sabemos que hay muchas especies vegetales que se comunican, ¿no? Los árboles, a través de sus raíces, se comunican. ¿M? Es todo un internet subterráneo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Nos va a ayudar también a nosotros a ver posibilidades de cómo hacerlo de una manera más sana y más equilibrada en nuestras relaciones de comunicación cuando no se pueden ver, ¿no? Son ejemplos de respeto, de comunicación. Por ejemplo, el mundo de los árboles siempre prima el bien común sobre el individuo, ¿sí? Todos los árboles se ponen al servicio del bien común, más allá de su individualidad, ¿no? Esto, cuando tú vas con un equipo, pues empiezas a observar esas metáforas y se las vas traduciendo para su forma de comunicarse entre ellos, para su forma de tratarse y de repente ellos mismos van llegando a sus propias conclusiones, ¿no? O observar, como os digo, esos micromundos complejos y cómo buscan soluciones para seguir evolucionando y cómo eso lo podemos implementar en nuestras empresas, ¿no? Como hay una especie vegetal que cuando sus hojas están muy cerca de la tierra son dentadas, pero la misma especie cuando están cerca del cielo no tienen dientes, ¿no? No necesitan protegerse. Entonces, como tenemos en nuestros equipos en primera línea, igual todo un ejército que protege, pero aquellos que tienen la visión más ampliada y que están conectados al cielo no necesitan tanta protección, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ubicar en nuestros puestos a personas que tengan unas capacidades, unos superpoderes o otros, ¿no? En ver cómo soluciona la naturaleza y cómo nosotros podemos eso implementarlo en nuestro día a día y en el mundo de las empresas, ni os cuento la de ideas nuevas, el I más D que nos trae la naturaleza. Es una pasada. Interesantísimo. Edgardo, ¿querías tú hacerle alguna aportación al tema? Yo estoy esperando ya muy ansioso que empiece la práctica. Quiero ya tengo Sí. conectadas todas mis plantas. Venga, pues
Si queréis, si os apetece, nada, hago un pequeño ponernos en el estado adecuado a través de un mini ejercicio de PNL. Es simplemente abrirnos y ponernos en el estado adecuado, puesto que el baño de bosque que vamos a proponer y a nuestros oyentes es un baño de bosque imaginativo, ¿no? Desde la metáfora, desde la visualización, ¿no? Entonces, de momento necesitamos un poco de apertura y de posición, así que me gustaría que ahí donde estáis plantéis bien las plantas de los pies en el suelo. Bueno, si hay alguna persona que está tumbada en su casa, pues también está perfecto, no os preocupéis. Pues si estáis sentados, plantar bien las plantas de los pies, meter el culo bien en el asiento para que la espalda esté recta pero relajada a la vez, que nos podamos apoyar, esto es muy importante, ¿sí? Para podernos abrir y cuando nos apoyamos de repente el pecho, el corazón también se abre y necesitamos también esto, ¿sí? Y también se abre la respiración. Entonces, plantas de los pies, la espalda relajada, apoyada y nuestra mirada, si os apetece, o bien podéis fijaros en un punto en el suelo o en la pared, o si ya os apetece ir un poquito más allá, cada uno en su casa, cada una en su casa, que nadie le ve, ¿verdad? Podéis cerrar vuestros ojos o podéis relajarlo. Y mis compañeros, pues también si os apetece. Y si no, como os digo, relajar un poquito la mirada en un punto en el suelo o en la mesa, ¿no? Si estáis sentados en una mesa. Y desde ahí voy a tomar un par de respiraciones profundas, tal y como vengan, y voy a llevar mi mente a mi nariz, a cómo entra y cómo sale el aire. Como siempre os digo, os he dicho muchas veces, ¿no? Cómo entra el aire con ese frescor y cómo sale quizá con una temperatura más caliente. Esta postura ya es una postura que nos habla de un estado adulto, como diríamos en PNL. ¿M? Y desde aquí vamos a observar cómo me siento en este momento, cuál es mi nivel de energía y qué nota le pondría de 0 a 10. Si 0 es ninguna y 10 es a tope, ¿qué nota le pongo a mi nivel de energía en este momento, justo antes de empezar nuestro baño de bosque? Dejo que llegue sin pensarlo demasiado, mi cuerpo sabe y me lo está diciendo. ¿Cuál es mi sensación global del cuerpo y mi nivel de energía con el que cuento ahora? Ok, y lo dejo estar, ahí está. ¿Sí? Muy bien. Y volvemos a la punta de la nariz, a focalizarnos ahí. Y por un momento puedo observar, antes de nada, puedo observar cómo se sienten las plantas de mis pies. ¿M? Voy subiendo por mis piernas, voy subiendo por mi vientre. Eso es. Mi pecho, quizá hay alguna inquietud. No hace falta que la dejamos estar, simplemente la observamos, la cogemos, la incluimos. Solamente estamos observando cómo estamos. Y si necesitamos tomar alguna respiración más profunda, la tomamos. ¿Cómo están mis hombros? Quizá necesita relajarlos un poquito más. ¿Cómo está mi mandíbula, mi garganta? Quizá haya hablado mucho, haya habido muchos pensamientos y me pueda imaginar cómo puedo relajar esas cuerdas vocales o incluso acariciarlas. ¿Cómo están mis sienes? ¿Cómo está mi frente? Si tengo relajado el entrecejo o no. ¿Cómo está mi cabeza? Y ahora, por un momento, vuelves a llevar tu atención a esa sensación global del cuerpo. Y observa cómo al inspirar fluye el aire por tu interior, cómo se eleva el abdomen y cómo desciende el pecho al exhalar. Y respiras a tu ritmo, poniendo la atención, como os digo, en la punta de la nariz, en cómo entra el aire y cómo sale, a tu ritmo, de forma relajada, regular. Y una vez que te sientes así, que por fin has prestado atención a tu respiración, imagina que ese aire que entra por tu nariz es aire fresco de la naturaleza. Es el aire fresco del bosque que penetra en tu cuerpo. Y por un momento imagina que te encuentras paseando por el bosque
y sientes bajo tus pies la tierra. Te sientes bien enraizado a ella, bien enraizada. Sientes la hierba, quizás el crujido de alguna hoja. Escuchas el canto de algún pájaro, el sonido del agua. Incluso puedes mirar al cielo a través de las copas de los árboles. Y puedes notar cómo la luz se filtra hasta llegar a tu rostro. Y sientes en tu rostro ese calorcito de ese rayo de luz, de ese rayo de sol. Y vuelves a respirar profundamente y a oler todos esos aromas que llegan. La humedad de la tierra, el olor de la madera, del musgo. Tómate un momento para apreciar esta experiencia. ¿Dónde sientes con más intensidad el bosque en ti, la naturaleza en ti, el frescor en ti? Deja por un momento que haga su efecto. Y ahora quizá nos podamos parar a observar con mayor detalle cómo son esas imágenes que vas a crear en tu fantasía. Tal vez puedes ver esas motas brillantes doradas como chispas que flotan en el aire cuando estás en ese bosque con esos rayos de luz filtrándose por las copas de los árboles. Y al inspirar percibes que todas esas motas doradas son aspiradas por tu nariz y viajan hasta los pulmones y luego hasta cada rincón de tu cuerpo, gracias a la sangre, como si fuera un río. Tu sangre es tu río, ese río y ese sonido que escuchas. Visualiza como todas esas motas brillantes te rodean y penetran en tu interior a través de las palmas de tus manos, de tu rostro, de tus pies, de tu garganta, de tu pecho. El bosque está dentro de ti. E interiormente te dices, soy el bosque, me siento como el bosque. Y en este momento me siento conectada, conectado con los árboles, con el aire, con el agua, con los pájaros, con las hierbas, con los hongos, con las setas. Y respiro hondo varias veces mientras creas todas estas imágenes y estos sentimientos, sensaciones de conexión. Respira hondo y sientes como tu latido del corazón respira al mismo ritmo que tu respiración. Y visualizas tus células, cómo se hacen más fuertes, más flexibles, cómo se multiplican en coherencia. Y sientes una total armonía. Ahora vuelve a observar tu respiración. Hazla un poquito más lenta y lleva la atención a tus oídos. ¿Qué sonidos eres capaz de percibir con tu imaginación? Ahora concéntrate en los olores. ¿De dónde proceden? Si pudieras acariciar algo de la naturaleza con tus manos, ¿qué sería? Imagina que lo haces. Una flor, una hoja, la corteza de un árbol, la suavidad del agua del río. Atiende con el máximo detalle a cada percepción que ofrecen tus sentidos. Y ahora convierte todas esas impresiones, sin forzarlo, en entusiasmo, en alegría, en paz, en hogar, como si renovaras y regeneraras toda tu salud, tu bienestar, tu corazón, tu cabeza,
tus tripas. Y ahí desde donde estéis cada uno en vuestra casa, imaginad que puedes por un momento acariciar tus brazos como si te estuvieras quitando aquello que te está agobiando en este momento o aquellas situaciones que no te permiten vivir en paz o en serenidad. Como si pudieras arrastrar con tus manos todo eso hacia la tierra que lo absorbe todo, todas esas sensaciones desagradables, todas esas emociones que se quedan arraigadas, me las puedo quitar con mis manos. Eso es. Y por un momento miras las palmas de tus manos, les pones en forma de cuenquito y quizá puedas llevarlas a tus ojos y dejar descansar tus ojos en ellas por un momento. Descansar por un momento. Nada que hacer, nada que sentir, nada que pensar, solo ser. Solo ser y estar en este bosque imaginario, rodeado de lo que eres, de tu hogar. Respiras profundamente, llevas las manos a tu sien, a tu frente y de la frente a las sienes como si te dieras un pequeño masajito y vuelves poco a poco hasta aquí y ahora, esta parada en el bosque que hemos hecho. Quizá suavemente puedas abrir los ojos y deja que tu mirada, tu oído, tu sentir descubra todas esas formas y colores alrededor ahí donde tú estás. Quizá ya haya algo a tu alrededor que te recuerde a la naturaleza o que te la traigan. Obsérvalo. Déjate sentir por eso. Siempre hay algo a tu disposición. Quizá no un bosque centenario, pero siempre hay algo. Y ahora me gustaría que observaras cuál es tu nivel de energía en este momento. ¿Cuál es tu sensación global del cuerpo? Quizás la misma, quizá haya bajado, quizá haya subido. Simplemente obsérvala. Toma conciencia de ello. Tras un baño de bosque, aunque sea imaginario, nuestro nivel de energía cambia. ¿Qué os ha parecido, queridos compañeros? Uf, fenomenal. Qué paz, qué, Y ahora, qué explosión. ¿qué tal, Edgardo? Me he transportado. Uno no quiere salir de ahí, ¿verdad? Ujú. Ahora me gustaría que trajerais a vuestra mente esos árboles que habéis elegido al principio y los que nos oyen también. Quizá desde aquí los podáis sentir, ver de otra manera. Son grandes compañeros los árboles. Hay algo que nos quiere decir ese árbol seguro, seguro. ¿Qué os ha parecido, queridos? ¿Os ha gustado? De maravilla, está fenomenal. Yo flotaba. A mí ha sido un viaje realmente al interior de los árboles, del agua, de los ríos. Privilegio, un privilegio realmente. Totalmente, Ha totalmente. sido una Quién experiencia no, sí, enriquecedora. claro, ¿quién no sabe esto, no? Y ¿Quién no ha estado? muy sensitiva, porque es al decir tú los olores, las sensaciones, el tocar. Mm, claro, todo esto estamos visualizándolo, ¿no? Que es esa técnica que se usa mucho en PNL, ¿no? A través de esa pequeña inducción hipnótica, tú vas visualizando y vas abriendo los sentidos, pero siempre desde tu imaginación, ¿no? El otro día me preguntaba una alumna, ¿cómo es esto de lo visual para alguien que no ve, ¿no? Que es ciego? Digo, pues porque tiene una representación interna de eso,
Entonces, sí hay una visual interna. Entonces, la visualización nosotros, el inconsciente lo entiende como real cuando tú la haces de esta manera, ¿no? Desde este estado de no saber nada. Entonces, no es lo mismo directamente que estar en el bosque, pero se parece bastante, ¿no? Lo evocas y tus asociaciones internas hacen el resto. Una paleta de sensaciones amplísima y a saborear lo que has dicho tú, cada uno de ellos en su justa medida y diferentes unos de otros, pero todas complementarias. Así es. Pilar, háblanos de las claves con las que trabajáis en la Casa del Agua. ¿Cómo es vuestra experiencia de trabajo como acompañantes de personas? Y cuéntanos cómo ponernos en contacto si hay escuchantes interesados en acercarlo más en su vida o en su empresa. Bueno, pues un poco os lo he dicho un poquito antes, pero claro, nosotros vivimos en plena naturaleza. Entonces, ¿cómo no? Es un compañero de trabajo y es el hogar donde vivimos, ¿no? Entonces, las personas cuando llegan aquí, también desde que entran hasta que se van, están todo el rato bebiendo de esa naturaleza, tal y como nosotros además también la hemos traído, ¿no? Por ejemplo, como os dije en su día, la Casa del Agua es un alojamiento en el que todo está rehabilitado, era un antiguo molino de agua rehabilitado con materiales naturales. Entonces, duermen en paredes de barro y paja, sí, que son materiales naturales hechos por nosotros y muchas personas que vinieron a ayudarnos. Entonces, esa sensación de estar dentro de esa cueva, de esa naturaleza, ya trae un bienestar, ¿no? Esa insonorización natural de esas paredes o los olores que no sé, hay una simbiosis constante entre lo de fuera y lo de dentro, en la temperatura. Y eso os puedo decir muchísimas más cosas, ¿no? Pero también fuera, nosotros tenemos una pradera, por ejemplo, yo que trabajo mucho en sesiones también individuales o de pareja o con equipos de empresas, en la pradera tenemos más de 30 especies de árboles plantados por nosotros. Utilizo mucho los árboles como compañeros de trabajo, como para trabajar desde ese inconsciente, ¿no? Que cada persona elija ese árbol y de repente ese árbol cuando empieza a observarlo, empieza a hacer esas conexiones, ¿no? Siente que está hablando de él, ¿no? O de esa situación que quiere mejorar o de ese objetivo que nos queremos proponer. Y luego, como os decía, pues también hacemos esos baños de bosque guiados o baños botánicos guiados, metafóricos, que vamos muchas veces con las empresas, mi compañero Gustavo y yo, y vamos haciendo ese trabajo de autoconocimiento y conciencia, ¿no? A través de esas metáforas, porque en la naturaleza lo más importante es la cooperación, ¿no? No es el conflicto, no es la supervivencia del más fuerte, es todo lo contrario. Esto en la naturaleza lo que garantiza esa pervivencia y esa evolución es lo colaborativo. Entonces, claro, hoy en día, y más en estos tiempos de incertidumbre, de cambios tan rápidos, es interesantísimo activar esa inteligencia colaborativa en las personas, en los equipos, en las empresas, en las organizaciones. Y cuando vamos a la naturaleza, lo comprendemos directamente. O sea, hacemos ese insight interno rápidamente, ¿sí? Cuando vemos esas especies, cómo colaboran entre ellas, ¿no? Y cómo podemos ver la mano del hombre junto con la naturaleza y cómo se convive también, ¿no? En lugares como el nuestro, en el medio rural. También pues están los agricultores, pues también podemos ver esto, ¿no? Y esas metáforas son muy, muy interesantes, ¿no? Dijéramos que por un lado generan esa conciencia, por otro lado activan ese silencio, la convivencia, el aprendizaje y te llevas toda una experiencia de volver a casa cuando vuelves a tu hogar, a tu día a día y a esos equipos y esas personas se lo llevan puesto, ¿no? Ya no vuelven igual, ya vuelven con un trocito de esa naturaleza un poco más impregnado en ellos, ¿no? Pilar, Pilar, estaba, leí el otro día también a propósito de esa colaboración, cómo las explicaban que la vida es también en los seres vegetales, cuando se acerca un terrible acontecimiento como un terremoto, un incendio, Ujú. las plantas tienen una forma de comunicarse y de realmente prepararse solidariamente para recibir el impacto que se avecina, de tal manera que dicen que muchas veces se han sorprendido de que a pesar de los incendios ha habido resurgir de muchas especies, ¿no? Totalmente, fijaros qué metáfora tan bonita, ¿no? O hay sustancias volátiles en el ambiente
que ayudan o avisan a otras especies como si fueran un equipo y no son de la misma especie vegetal, pero avisan, ¿no? Como si fueran un equipo y todos se ponen al servicio de ese beneficio común. Esto lo hacen de manera natural, ¿no? Entonces, fijaros, aprender a hacerlo como lo hacen ellas sería interesantísimo para el ser humano porque nos hemos separado de esto de una manera absurda. Si nosotros somos eso, ¿no? Si somos naturaleza, ¿no? ¿Cómo nos hemos olvidado tanto, ¿no? Tanto. Pues volvamos, ¿no? Pero volvamos con respeto, volvamos con gratitud, volvamos con una intención de cuidado, volvamos con equilibrio entre el dar y el recibir. Por supuesto que la naturaleza nos ofrece sus dones, sus bienes, sus virtudes, pero siempre en equilibrio. ¿Sí? La naturaleza no es depredadora en ese sentido, ¿no? Sincronicemos nuestros ritmos con ella. Cuando tú vives en la naturaleza, nosotros aquí en el pueblo, tus horarios, por ejemplo, de repente se armonizan con el sol sin que tú hagas nada. Ya no te tienes que poner despertadores ni te cuesta despertarte pronto, porque nace el sol y te despiertas tú. Por eso luego te vas a la cama también como las gallinas que dicen, ¿no? Todo se armoniza en ti, ¿no? Y eso es una forma de vivir en plenitud y eso no está nada reñido con estar en el mundo y vivir en el mundo. Como dicen los sufís, vivir en el mundo sin ser del mundo. Ahí está la clave. Entonces, cojamos e interioricemos, recordemos, volvemos a ese origen y cada uno de nosotros seremos esa oportunidad, ¿no? Vamos a hacerlo desde ahí, ¿no? También desde ese respeto, no de cualquier manera. ¿M? Quién puede decir que no a esto, ¿no? Si todos son beneficios, ¿sí? Pilar, nos ha recordado qué es lo esencial de esta experiencia para recordarla y para guardarla en nuestro cofre de la sabiduría personal. ¿Querías añadir alguna cosa más? Pues mira, una frase que me encanta, que creo que muchos de nuestros oyentes conocen, que es muy conocida, es de Thoreau, pero sale en una película que se llama El Club de los Poetas Muertos. Esta frase me encanta, me parece preciosa como broche de oro, ¿no? Que dice, fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida, dejar de lado todo lo que no fuera la vida, para no descubrir en el momento de la muerte que no había vivido. Es precioso. Bueno, ¿Cómo no volver al hogar y a la naturaleza desde ese respeto, desde esa hermandad, exacto. desde esa comunidad? Nos invita a ello. Pilar, como siempre, espectacular. Queremos agradecerte esta ecológica experiencia con esta hermosa canción que esperamos la disfrutes tú y también los escuchantes. Ahora, si quieres recordar qué manera habría de poder contactar contigo, aunque lo pongamos también en las redes. Ciertamente. Y Pues ahí está www.casadelagualarioja.com o si no, en el mail info@casadelagualarioja.com y estaremos encantadísimos de encontrarnos también ahí, ¿verdad? Gracias, la compañeros, gente gracias. disfrutar de vuestra experiencia y de vuestro acompañamiento en un entorno privilegiado. Así Amigos, es. amigas de Totum Revolutum, hemos tenido un maravilloso paseo botánico guiado con un baño de bosque, con los maravillosos beneficios para ti y para tu ser esencial. Todo Cambia quiere acompañarte y ofrecerte nuevas miradas, nuevos escenarios, donde la vida fluya libremente y la podamos acoger en todas sus formas. Me gustaría terminar con una frase de Einstein. Mira profundamente en la naturaleza y entonces lo comprenderás todo mejor. Muchas gracias, Pilar, por estar ahí. Gracias, Edgardo. Gracias, compañero. Qué preciosa frase. Gracias, Salvador. Gracias, Edgardo. Y gracias a los que nos oyen. Y hasta pronto. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante de manera
yo cambie no es extraño.